tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y les doy la bienvenida a este programa dedicado al Día de Muertos. ¿Cómo se vive la muerte? ¿Cómo es la tradición? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles son estos elementos que son tan representativos para nosotros en estos días? Estamos en el Panteón de San Fernando, en este hermoso lugar del siglo XIX que ahora también es un museo, y desde aquí vamos a hacer este programa. Comenzamos con cómo se vive el Día de Muertos en el mundo. Cada año, los mexicanos se preparan para recibir a sus fieles difuntos el 1 y 2 de noviembre en una celebración de vida y muerte llena de simbolismos y tradiciones que forman parte de nuestra identidad. Antes de la llegada de los españoles y de darse la evangelización, los pueblos originarios de México ya celebraban a los muertos. Las culturas de Mesoamérica definirían a la muerte como el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, es decir, el reino de los muertos o inframundo. La tradición actual del festejo de Día de Muertos es una mezcla de la celebración indígena y el catolicismo. Sin embargo, no se trata de una tradición homogénea, pues al paso de los años y en las distintas regiones del país se han ido incorporando elementos al festejo. Pero México no es el único lugar en el mundo donde se conmemora a los muertos con festividades en su honor. Entre ellos se encuentra Japón. En este país se realiza un festival llamado Obon, que dura alrededor de 3 días y normalmente se lleva a cabo el 15 de agosto. A pesar de ser una costumbre de origen budista, forma parte de la cultura japonesa, ya que se celebra desde hace 500 años con danzas y bailes. En Haití, el 2 de noviembre se celebra el Día de Todas las Almas, donde las calles de Puerto Príncipe se llenan de gente vestida de rojo y negro, los colores de los espíritus de sus antepasados. La tradición es acudir al cementerio para participar en un rito sagrado en el que la multitud se agrupa bajo la cruz del varón y Mamán Brigitte. Algunas personas vierten café y ron al pie de las cruces o dejan cacahuates y maíz como ofrenda. En China, cada 5 de abril se celebra Qingming, o Festival de los Fantasmas Hambrientos. Durante esta festividad, las familias arreglan y limpian las tumbas de sus antepasados, queman dinero como símbolo de prosperidad y en las puertas se cuelgan ramitas de sauce como símbolo de luz y enemigo de la oscuridad. Después de ver este recorrido sobre cómo se conmemora a los muertos en otras partes del mundo, en el caso de México, con nuestra tradición, cómo se vive la muerte en el cine, desde sus primeros momentos hasta la actualidad, hay ciertas circunstancias que nos unen y nos separan con la muerte. Jocoso resulta ver al cineasta letón Sergei Eisenstein con una calavera de dulce, cual irónico Hamlet, preguntándose, ¿ser o no ser? He ahí la pregunta, tal y como lo vemos en el retrato que le hizo Agustín Jiménez a finales de los años 20. El cineasta conectó con la visión de la muerte en México. Así lo vemos en su mal lograda película Que viva México, donde lo festivo protege ante el dolor de la pérdida. En 1946, otro extranjero, el estadounidense Norman Foster, filmó la película El ahijado de la muerte, protagonizada por Jorge Negrete. La historia está situada en los últimos años del Porfiriato y se inspira en la primera parte del cuento homónimo recopilado por los hermanos Grimm, filólogos alemanes que revisaron la tradición oral germana del siglo XIX. La adaptación al cine que hace Foster entra perfectamente bien en el imaginario nacional, cuando la muerte, representada por una mujer pobre, le ofrece a un borracho peón de hacienda ser la madrina de su hijo. El joven crece con la certeza de que nada le mata y confronta al hacendado, representación misma del autoritarismo, la opresión y la explotación. La segunda parte de ese cuento de los hermanos Grimm es la que inspira al escritor que conocemos como Bruno Traven, de misteriosa biografía que lo ubica lo mismo como alemán, austriaco o estadounidense y que en México desarrolló su obra literaria. Traven toma el fragmento final del pequeño cuento para convertirlo en una novela corta, llamada Macario, llevada al cine en 1960 por Roberto Gabaldón, protagonizada por Ignacio López Tarso.
Ahí también la muerte, interpretada por el actor Enrique Lucero, es pobre. Todo ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre. Igual que La calavera garbancera, título original del grabado de José Guadalupe Posada, una de las últimas obras encontradas tras su muerte en 1913 y que ahora conocemos como Catrina. En realidad, es una mofa de aquellas personas que quieren aparentar lo que no son. Es como Catrina, que Diego Rivera la reinterpreta en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de 1947, donde Diego se retrata como niño. Él, Frida y Posada están en torno a la muerte, que ya no es pobre, ahora es rica. Su influencia la podemos ver en el cortometraje Hasta los huesos, de René Castillo, animación cuadro por cuadro que en 2001 recibió reconocimientos en todo el orbe. Cuenta el descenso al mundo de los muertos de un alma que no quiere aceptar que ya no tiene cuerpo. El cine mexicano del siglo XXI retrata a la muerte como cruel, violenta, injusta y sin romanticismos. Así es la bestia inspirada en la obra de Hokusai, La esposa del pescador, de 1815, que en la región salvaje de Amat Escalante, lujuriosa, devora para seguir viva, igual como lo hace el narcotráfico y el crimen organizado en México. En Sanctorum, cinta galardonada en el Festival de Cine de Venecia, el director Joshua Hill muestra los espíritus ancestrales de una comunidad rural en la montaña, prisionera de los abusos del narcotráfico y de los militares, como los únicos que pueden vengar a sus muertos. En más de 120 años de historia del cine mexicano, hoy, la muerte está lejos de la ensoñación del rito y más cercana a los orígenes de nuestra filmografía, como en El automóvil gris, de 1919, donde el director Enrique Rosas mezcla la ficción con el documental, pues el fusilamiento de los criminales es la imagen real del ajusticiamiento. Es la misma muerte brutal de nuestros días. En el Panteón de San Fernando hay varios personajes ilustres, como el caso de Miguel Miramón, que fue un niño héroe, pero ha quedado un poco fuera de la historia, dado su alianza con Maximiliano de Habsburgo. Aquí en el Panteón de San Fernando, que es un panteón del siglo XIX, costaba, como en todos los panteones de la Ciudad de México, 4 centavos el metro cuadrado a perpetuidad, pero como este era un panteón para ricos, costaba 4 pesos. Aquí tenemos una curiosidad de San Fernando. Isadora Duncan es una de las grandes coreógrafas de la historia. Sin ella y sin otros personajes no podríamos entender a la danza moderna como existe el día de hoy. Ella no murió en México, murió en Francia. Se cree que está aquí porque Plutarco Elías Calles le tenía un gran aprecio y mandó a poner esta placa para que todo el mundo la recordara. Es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a ver de dónde viene la flor de los 100 pétalos, el cempasúchil. Continuamos en Semanario N22 en el Panteón de San Fernando con el mausoleo de Benito Juárez. Aquí llegó por decreto presidencial de Porfirio Díaz. En diversas partes del mundo se ha estudiado y descubierto que durante la Edad de Hielo los muertos eran sepultados con flores. Aquí en América pasaba lo mismo. La flor de cempasúchil, 100 pétalos, es la que, dice la tradición, al deshojarla se hace un camino para que los muertos encuentren el camino a casa. Vamos a conocer de dónde vienen estas flores. En México, la flor de cempasúchil es utilizada como parte de la ofrenda que se coloca en los altares familiares para conmemorar el Día de Muertos, marcando el camino que deben seguir las almas de los difuntos hasta los altares. Cada año, Xochimilco se llena del color y del olor que caracteriza a esta flor, haciendo de este lugar uno de los más especiales en estas fechas dentro de la Ciudad de México, pues las tradiciones se conjuntan con una herencia generacional. La enseñanza, ¿no?, del padre y de los abuelos, el que el día de hoy lo retome yo, ¿no?, para que pues ofrendar, ¿no?, nuevamente cada año, ¿no?, a nuestros fieles difuntos, y pues un agrado, ¿no?, de estar haciendo los trabajos, ¿no?, del ver desde abajo cómo se produce, ¿no?, cómo se cultiva más bien
la flor de cempasúchil. Y más que nada para que llegue a toda la gente. Para mí es el significado, vamos a decirlo como más preciado, es que refleja el conocimiento de una cultura, ¿no? Desde el mismo paisaje de Xochimilco, pues nosotros estamos en un lugar que fue construido, ¿no? O sea, nos remite a una situación de un conocimiento de una cultura conocedora y hacedora de conocimientos agrícolas, conocimientos matemáticos, conocimientos astrológicos, conocimientos de la misma tierra, ¿no? Y en este sentido, pues es una dicha poder estar al lado de la tierra, poder estar acompañando estos ciclos. Lo característico que tiene esta zona es su forma de sembrar, pues además de ser única, sigue los patrones de siembra de los antiguos xochimilcas. A mediados de julio es a donde nosotros, que traemos toda la enseñanza, cultivamos o utilizamos el fondo del canal, que es lo que es el lodo, ¿no? Para depositar una cama en donde se hace, después ya se seca, ¿no? Y se cuadrícula para depositar nosotros nuestras semillas. Ahorramos semilla, ¿no? Y ya es más segura para depositarlo como está en el lugar. Los tiempos ya son como que exactos para que el día de hoy esté así. 29 empezamos a cosechar la flor de cempasúchil para ir a la vendimia, ¿no? Ahí es lo que es parte de allá de Xochimilco. El cempasúchil, ¿no? Representa también para nosotros una memoria histórica, una memoria de ancestral, en el cual, como bien dice don Ángel, ¿no? En recordar que nuestros abuelos nos han legado ciertas tradiciones, que nuestros abuelos nos han heredado la chinampa, que nuestros abuelos nos han heredado esos conocimientos, ¿no? de cómo poder sembrar la tierra, de estar en contacto con ella. En nuestro país se estima la presencia de 35 especies de esta flor. Este año, en esta zona se produjeron 2.8 millones de plantas, que incluye la flor de corte y la de maceta. Estás sembrando una semilla, estás sembrando una planta que a fin de cuentas es parte de tu identidad, y entonces esa situación pues tiene como una doble trascendencia, ¿no? Cuando lo compartes, cuando sabes que alguien más tiene ese anhelo. El sentimiento, como dices, sí llega, ¿no? Sí, yo esto de alguna manera me ha dado vida a mí, ¿no? El de ver que el Xochimilca que tiene que despertar para que nosotros tengamos un lugar como antes, ¿no? Cultivado de flores. Es momento de hacer una pausa. Al regresar continuaremos aquí en San Fernando con diferentes evocaciones de lo que significa la muerte para la cultura mexicana, que abunda, por ejemplo, en la música tradicional. Hay un verso de un tema que dice más o menos así: no le temo a la muerte, más le temo a la vida, como cuesta morirse cuando el alma anda herida. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de la tradición del pan de muerto. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en el Panteón de San Fernando, un lugar en donde han sido sepultados personajes como Margarita Maza de Juárez, está Francisco Zarco, periodista y también político, está Mariano Otero, quien inventa el juicio de amparo, o el general Ignacio Zaragoza, entre otros grandes personajes. Ahora vamos a hablar del pan de muerto, cómo ha llegado esta tradición hasta nuestros días más allá de las panaderías. Vamos a conocer el caso de una familia que se ha dedicado a hacer pan de muerto y pan de ánimas. Olores, texturas y sabores se mezclan en la preparación de uno de los alimentos más importantes de estas festividades, el pan de muerto. En la comunidad de Santa Cruz de Arriba, en Texcoco, Estado de México, el señor Alberto Miranda cada año lleva a cabo la preparación de este pan. Una tradición familiar que busca hacer llegar a generaciones más jóvenes.
¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo pan en su familia? Bueno, Pues bien como unos 40 años. Sí. ¿Por tradición de su mamá o...? De mi papá y de mi mamá. Pero esto lo hacemos nosotros nada más cada año, no hacemos pan. Cada año lo hacemos así, para esperar a nuestros difuntitos. Así de chavitos lo fuimos agarrando poco a poco, como ahorita mi nieto, aquí está ahí. Ha ido aprendiendo poco a poco y así aprendimos nosotros, para que no se pierda la tradición de esto. Alrededor de la República Mexicana existe una gran variedad de formas de hacer pan de muerto. Por ejemplo, en el Estado de México se le conoce como muertes. En Texcoco, la tradición es elaborar pan de conejo. De varias figuras se pueden hacer. También tiene que ser un poquito así gruesecitos para que no se quemen en el horno. ¿Nos pasa español? Sí. Aquí voy a hacer un conejo, porque es la tradición de todos los muertos, hacer los conejos para los difuntitos. Lo que hace especial a este pan, además de su preparación, es su forma de cocción, pues aquí aún se utiliza el horno de leña, el cual tiene una forma estratégica de prender, impregnando en el pan un olor y un sabor característico. Vamos a echar unos 4 o 5 para que salga un poquito, para que no salgan quemados. Y ya cuando esté bueno el horno ya se llena, porque si le echamos mucho se queman. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en la cocción de cada...? 8 minutos por mucho. Ya está bien el horno, mira. Fíjate de abajo. ¿Sí? Es que esto es para que no que no se pierda las tradiciones del pan. Por eso dice pan de muerto, la tradición que siempre se ha manejado. Porque ahora mucha gente pues ya nomás va y lo compra. Y nosotros no tenemos el gusto de estar haciéndolo con gusto para que vengan los familiares que se nos adelantaron y también estén contentos, ¿no? En China, en ese lejano país, también hay un día dedicado a los ancestros y es en abril. Ahí también hay papel picado. Vamos ahora a conocer un taller que lleva ya algunas décadas trabajando el papel de China, que es también tradicional en el Día de Muertos. Se cuenta que el origen del uso del papel picado en México se remonta a la época prehispánica. Antes del uso del papel de China, se utilizaba papel amate como decorado en vestidos y tocados de líderes. Pero también en los altares de muertos con este material eran representados los dioses de la tierra, la lluvia, el agua, la agricultura y también el Mictlán. Esta tradición sigue vigente en nuestros días gracias al trabajo de personas como Yuriria Independencia Torres Alfaro y el equipo que con ella labora. Llevamos 33 años, digamos, de forma formal, porque mi papá, el señor Alberto Torres y Cordero, pues ya lo hacía
pues ya fue así como unos 40, 50 años. Él empezó como de niño a practicar un poco el corte a tijera. Posteriormente a eso empezó a incursionar con las gurbias de madera y después ya conoció las gurbias de fierro. Hace 33 años fue que se acercó al gobierno de la ciudad, a Socicultura, y le dieron la oportunidad de adornar el Campo Marte, y a partir de esa ocasión se forma pues prácticamente como taller ya de papel picado. No es la primera vez que Yuriria es entrevistada. La han buscado en muchas ocasiones. Ella cuenta cómo esta labor ha mutado y se ha extendido el uso de esta artesanía incluso a otros países. Cuando el taller inició hace 33 años, o cuando mi papá inició hace como 45, pues era una tradición más, digamos, local, más de los estados, más de provincia, o sea, era, quizá no era tan central la aceptación del papel picado. De hecho, el papel picado se ocupaba lo que era en pulquerías y en las fiestas del pueblo, ¿no? Al grado de que a la fecha pues está en una película o en varias películas ha salido, y eso le ha dado una difusión pues bastante grande, mucha aceptación. Entonces por eso es que ahorita como que el papel picado tiene un gran auge. Nosotros no tenemos sucursales en otros lados, pero sí tenemos clientes que venden a otros lados, como son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Australia, o pues a América del Sur. También hay gente que también pues nos compra. Para Yuriria, la tradición es lo que vale. Cada color en el altar de muertos tiene un significado. Por ejemplo, el naranja representa el luto, el rojo a los guerreros y a las mujeres que mueren en el parto, el negro el inframundo. Pero es el diseño que se pica lo que completa el significado de esta artesanía. Por ello, es muy enfática en las figuras que en festividades como el Día de Muertos elaboran sobre el papel. Para la época de Día de Muertos no hacemos brujas, no hacemos calabazas. Lo que nosotros nos gusta es proponer lo que es el Día de Muertos y fomentar esta tradición. No nos negamos a hacer las brujas, pero pues eso ya depende del cliente, si pide ese tipo de diseños, si se hacen. Pero nosotros ya, digamos, para la temporada, nosotros proponemos algunos diseños. Generalmente lo que nosotros también nos gusta es como proponer dentro del papel picado motivos mexicanos. O sea, hacemos charrería, primavera, cocina mexicana, juguete mexicano, paisajes de México, prehispánico. Ahora la tradición se ha extendido más allá del ritual. En lugares como pueblos mágicos se ven ondulando los colores del papel debajo de un cielo azul, y los juegos de sombras que crea el sol al pasar por sus orificios hacen una especie de tapete efímero por el cual transitar. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron para hacer nuestro programa aquí en el Museo Panteón de San Fernando. Nos despedimos y que los muertos lleguen bien a sus respectivos hogares.